Tarde. No, son las 8 menos 20 minutos, profesor. Es una muy buena hora. Una hora menos en Canarias siempre. Y hay 7 preguntas y media para iniciar el día. La primera de las cuales es... ¿Por qué tanto Pedro Sánchez como Felipe VI eluden referirse explícitamente a Trump y al gobierno estadounidense cuando se menciona o no se menciona la crisis de Venezuela? La segunda. Dada la gravedad de la operación trumpista, ¿no os parece demasiado timorato que el rey aludiera a su discurso de la Pascua militar a un orden internacional basado en reglas y nada más que eso? La tercera. Siendo la regla de Trump la del más fuerte, ¿cuánto está en peligro la integridad territorial de Colombia, de Cuba o de Groenlandia? La cuarta. Hablando de Groenlandia, ¿qué sentido tiene la OTAN si su socio principal ataca la soberanía de otro Estado miembro? La quinta. Trump proclama que es quien está al mando en Caracas. ¿Podemos considerar entonces que Venezuela es ya un protectorado de Estados Unidos? La sexta. Y podemos empezar a temer que Estados Unidos haya comenzado a abandonar la senda de su propia democracia. La séptima. No es sarcástico que el sanguinario tirano de Maduro, torturador y carnicero del Caribe, termine condenado por narcotráfico, posesión de armas y evasión fiscal. Y la media, que es la última. ¿No sería hermoso que el primer vuelo de Delcy Rodríguez fuera a España? Que Sánchez acudiera a recibirla, que fueran juntos a visitar Ábalos a prisión, Los periódicos de esta mañana, ¿de qué tratan, Dani? Pues solo la nieve, en caso de haber provocado algún colapso, tenía la oportunidad de desplazar a Venezuela como tema principal de portada. Y no lo ha hecho. El temporal parece contenido y los diarios esta mañana vuelven a situar en primera página las informaciones de sus corresponsales en Caracas. Existe cierta discrepancia sobre lo que está ocurriendo. La Razón cuenta que la cúpula chavista exhibe unidad bajo la nueva dirección de la presidenta Delcy Rodríguez. El régimen lanza una imagen de cohesión mediante una renovada alianza de civiles y militares. El diario El País, en cambio, habla de enfrentamiento y desconfianza entre los dos sectores más poderosos del chavismo, el que lideran Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, y el que lidera Diosdado Cabello. Diosdado, qué nombre tan mal puesto, es militar y ministro de Justicia e Interior. De momento, por lo menos de puertas hacia afuera, Delcy Rodríguez, más conocida en las casas donde hay niños como Dalcy Rodríguez, exhibe enfrentamiento con Trump. El español Delcy Rodríguez desafía por tercera vez a Trump. Ha dicho esta noche en la tele venezolana: no hay ningún agente externo que gobierne a Venezuela. ABC habla en su portada de Delcy Rodríguez, la sospechosa de traición a Maduro. Y como no, en este episodio tenía que aparecer Zapatero. El Mundo. Zapatero pilota el lavado de cara internacional de Delcy Rodríguez. El expresidente lidera el lobby que busca presentar a la sucesora de Maduro como la figura clave para la estabilidad en Venezuela. Continúo con los titulares, mis diosdados compañeros de la España que madruga. Os dije ayer que este año me he hecho lector habitual del Correo del Orinoco, que lleva como subtítulo La artillería del pensamiento. Hay un punto interesante que también replican algunos diarios españoles. Trump decía que había que capturar urgentemente a Maduro porque era el líder del cártel de los soles. Esa acusación, dicen los medios chavistas, ha desaparecido discretamente de entre todas las acusaciones que ahora judicialmente vierte contra él Estados Unidos. Veremos qué significa esto. El chavismo, claro, lo celebra. Defiende a Maduro en los tribunales, por cierto, el abogado Barry Pollack. Lo leo en La Razón. Fue el letrado que logró liberar a Julian Assange. Perdón, profesor, Assange. Ahí está. Sobre el narcotráfico, además en relación con España, es interesante esto que cuenta El Confidencial. Estados Unidos vincula con España a un jefe del grupo criminal que lideraba Maduro y ofrece $8 millones. Lo buscan desde 2015, se llama Pedro Luis Martín Olivares y lideró los servicios de inteligencia venezolanos. Usó a su familia para comprar 2 apartamentos de lujo en Barcelona. ¿Y qué otras chistorricas con Pacharán estás asando en el Camping Gas esta madrugada en el puerto de Somosierra al que te has ido a hacer footing? ¿De qué hablas exactamente? Qué lindo. Estas cosas que me escribes. Muy lindo, muy lindo. ¿Qué necesidad? ¿Por qué las Tienes que leeré? cambiar de guionista, desde ¿Por qué luego. las leeré Muy por otra lindo, parte? muy Si lindo. no tengo Sigue. ninguna obligación. Dale. Hablemos del futuro de lo que quiere Trump para Venezuela. El profesor Briceño en La Razón acuña el término del chavitrampismo. Portada de La Vanguardia: Trump descarta elecciones en Venezuela. Y más informaciones sobre el portazo de Trump a la oposición venezolana. ABC: asesores de Trump boicotearon a María Corina por exigir democracia total. Recelan de ella por su rechazo a negociar con el chavismo, la falta de control del ejército y el riesgo de un vacío de poder. El País cuenta que la CIA excluyó a María Corina en favor de Delcy Rodríguez y que la oposición venezolana ahora se fija como prioridad el fin del exilio. Mientras tanto, leo en El Confidencial: el estado de excepción desata una nueva ola de represión en Venezuela. Las primeras víctimas reportadas de estas medidas fueron 14 periodistas detenidos en las inmediaciones de la Asamblea Nacional mientras Delcy juraba el cargo. Primera encuesta para saber lo que opinan los españoles de la operación Trump. Los españoles contra Maduro y contra Trump. Un 57% apoya la captura, pero un 64%
40% cree que se violó el derecho internacional. El 68% cree que Trump actuó para controlar el petróleo más que por la lucha contra el narco o la defensa de la democracia. Hay otra encuesta, está en El Mundo, pero sobre elecciones generales en España. PP 141 escaños, PSOE 107, Vox 58, Sumar 13. Por último, varias informaciones en las portadas sobre el discurso de ayer de Felipe VI, que se empeña en aparecer cada 6 de enero sin camello. El rey reivindica un orden global basado en normas. También informaciones sobre Trump deseando Groenlandia y Europa intentando pararlo. Muchas gracias, Dani. A ti, Diosdado Patrón. Adiós. En la hoguera de Belmonte que arde esta mañana, Rosa. Pues en el mundo Zapatero y su plan para normalizar a Delcy, porque los Rodríguez hace tiempo que son Delcy, Jorge y Zapatero. En ABC, el Grupo de Puebla se distancia de Zapatero por lo que Maduro pueda revelar en Estados Unidos. En la columna de Leire Iglesias en El Mundo empieza así que Delcy Rodríguez, Adolfo Suárez o Juan Carlos I. Y lo que este lunes hizo en Caracas fue prometer de mentira los principios del movimiento. Nos la están presentando a toda prisa como un alma reformista. En La Vanguardia, lo ha dicho Dani, al menos 14 periodistas fueron detenidos y obligados a borrar lo grabado en sus móviles el mismo día de toma de posesión de Delcy frente a su hermano. En ABC he recordado que Carmen Montón es embajadora de España ante la ONU porque habló en defensa del derecho internacional y la soberanía de las naciones, como si importara. Se ha hablado mucho en Twitter, luego se ha pasado a los periódicos del vestido de Delcy en la toma de posesión. Es de Chiara Boni, la petite robe. Y llegaron a salir páginas de $14.494 en rebaja, pero parece que costaba 742 en rebaja según una página de Farfetch, porque en la propia web ya no se vende. Y David Uclés gana el Nadal. Según La Verdad, una fantasmagoría literaria de la posguerra. Hay cameo de Carmen Laforet. Quita tu boina de Laforet. Ha cambiado la gorra por una boina. Hay una página en La Vanguardia maravillosa donde él mismo escribe en una fotito con gorra y se le ve arriba recibiendo el Nadal con boina. Y cuenta que es la 11ª vez que se presenta. En El País nos cuentan que hay una visita guiada por el Thyssen de la mano de un señor que se llama Ugáceo Crujiente, que organiza recorridos por el museo en los que propone una lectura queer de la historia del arte. A mí que me enseña el Prado, que mira Sofía. En La Razón se abre la puerta a la captura de los etarras huidos a Venezuela, entre otros de Juana Chaos, que está allí. En La Vanguardia, famosos atrapados en el Caribe por Trump. La operación en Venezuela deja celebridades sin vuelta a casa tras las fiestas por el cierre del espacio aéreo en torno a Venezuela, tanto los vuelos comerciales como los privados. Y allí en St. Barts y otras islas lujosísimas se han quedado Natalie Portman o Mike Tyson, pobres. Qué disgusto me das. Sí. Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de Empresa Hoy, profesor. Ya mismo expansión. Orchel lanzará en España su banco digital, a Ion Bank. El presidente Mauricio Lucena dice AENA deberá subir las tarifas hasta 2031. ¿Deberá? No. La que deberá pagar más por sus billetes de avión es usted, señora. También en una entrevista con Carlos Cuerpo, Charlie de Body, que dice que su prioridad, la prioridad del gobierno es la vivienda. Me parece bien, con tal de que reconozcan que si suben los precios es por culpa de la intervención del gobierno. 5 días. Los grandes socios de Mercadona disparan su negocio y el coche chino acelera más rápido en España que en la Unión Europea. El Economista. Repsol negocia con Estados Unidos cobrar 2.400 millones de Venezuela. Vitaldent prepara compras por 120 millones tras la entrada de OTPP. Y aquí mis dos noticias favoritas de hoy. Dos grandes sorpresas, Alsina. Mira, los contratos que más crecen son los temporales, claro, los temporales y los parciales. Y la mejor, la mayoría de fondos europeos Next Generation se va al sector público. Este debe ser el famoso Juan Palomo europeo. Yo me lo gasto, yo me lo cobro. Prensa Económica Internacional. Financial Times dice que pues el gobierno chino está intentando meter mano ahí en una compra que ha hecho Meta de una startup de inteligencia artificial que se llama Manus. Y terminamos con el Wall Street Journal, que tiene un interesantísimo editorial muy crítico con Donald Trump. La cuestión de Groenlandia, titulado de editorial Invadir Groenlandia. Dice, ¿por qué? Puede tener perfectamente acuerdos sin necesidad de invadir.
dice el Journal, la invasión probablemente sea una bravata de Trump para, en fin, propiciar una negociación. Pero incluso sugerir el uso de la fuerza daña los intereses de Estados Unidos a lo largo del Atlántico. ¿Y la viñeta económica de hoy cuál es, profesor? Buenísima, y digo, ahora sí, Pachi en el mundo. Nace el niño Jesús en un portal de Belén, pero está repleto de gente. Y el ángel le explica a San José, ¿qué querías que hiciera? Lo único que encontré es un establo compartido. Contamos ahora la actualidad del deporte con Félix José Casillas. Y con la seguridad garantizada, y por eso y por sexta vez la Supercopa de España tiene cita desde esta noche en Arabia. Seguridad económica garantizada porque son 51 millones los que recibe la federación y porque parte de ese dinero, 20 millones, de parte de ese dinero vive el fútbol modesto de nuestro país y que controla el llamado Departamento de Ayudas, y eso garantiza también la supervivencia de muchos clubes. Por eso conviene mandar mensajes tibios desde los participantes, y por eso Iñaki Williams matizó, quizá no fue la expresión correcta, eso de que jugar en Arabia era una mierda, pero que sí. Y como el año que viene no se podrá jugar en territorio saudí porque los estadios van a estar ocupados, la federación negocia ahora con Qatar para el año 27. Así que esta tarde-noche, desde las 8 y en Jeddah, Barcelona y Athletic se van a disputar la primera semifinal, y mañana a la misma hora la segunda entre el Real y el Atlético de Madrid. Del cruce entre culés y leones lo que más vende es la seguridad, las porterías, porque si Unai Simón, portero del Athletic y de la selección, tenía una situación consolidada, la llegada de Joan García a la portería del Barça pone la portería española para el Mundial en periodo de prueba, y de eso va a estar muy pendiente Luis de la Fuente, el seleccionador, muy dado a eso del fútbol basado en normas. Y del partido entre blancos y rojiblancos, los del Metropolitano no tendrán la amenaza de Mbappé, que se queda en el frío de Madrid por lesión, mientras que Julián Álvarez debería ser sobre el papel la principal amenaza para el Real Madrid, aunque la puntería del argentino está últimamente a la altura de las temperaturas de Groenlandia, eso sí, más altas ahora mismo que las de Molina de Aragón. A ver quién se lleva el pellizco, ya no será un gordo porque no quedan modestos. Tenemos sorteo de Copa del Rey a mediodía con 5 equipos de segunda, 4 de ellos van a tener como rivales a los equipos de la Supercopa, el otro se va a enfrentar a uno de los otros 7 de primera, incluido el Rayo Vallecano, que lo logró anoche en Granada, y van a jugar todos los octavos de final la próxima semana, porque hay fútbol entre semana todas las semanas de este mes de enero, Supercopa, Copa y 2 jornadas de Champions. Y una baliza luminosa para el baloncesto, el Valencia es colíder de la Euroliga porque ganó en Belgrado, ganaron también el Barça y el Madrid, y hoy juega el Baskonia en Múnich. ¿Te trajeron carbón los Reyes a ti, no? ¿A quién, a mí? Sí. No, en absoluto. Había un rumor, sí, de que no había sido bueno. No, para nada. Vale. No es mal regalo, es combustible poco ecológico, pero ojo, ¿eh? A ver, dile ahora bien, por favor. Quedan 6 minutos para que sean las 8 de la mañana. Una hora Para que menos sean. en las Islas Déjalo ahí, Canarias. déjalo ahí, para que sean. Sabía que te ibas a equivocar. Para que sean. Haber venido ayer, profesor. Haber venido ayer a hablar de los Reyes Magos, y no hoy, que ya han pasado. Ahora seguimos. Vale.